Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Santísimo, por sobre todas las cosas, te agradecemos, Padre, una vez más, la oportunidad grande que le brindas a este grupo de tus fieles seguidores de poder esta mañana abrir las Escrituras, Padre, para lograr entender ese tesoro valioso que tú nos has dejado escrito en ella, Padre eterno. Te pedimos, Padre, que des palabras de fácil entendimiento a nuestro hermano expositor y que abras la mente y el corazón a la congregación para que tu palabra no vuelva vacía, Padre eterno. Todo esto lo agradecemos, confiando en que nos escuchas, pues te lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema del mes es el obrar de Dios en la historia. Y el tema de esta mañana es el dilema de los milagros y la fe. Nuestro hermano expositor es nuestro hermano Douglas Mate, el cual tengo el gusto de dejarlo con ustedes. Buenas, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, solo probando ahí. Ahí estamos. Uno, dos, hoy sí, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Va, gracias, hermano. Bueno, tengan todos nuevamente muy buenos días, hermanos, amigos. Vamos a iniciar con nuestro estudio de este día. Como mencionó el hermano Walter, vamos a continuar con los temas que hemos venido desarrollando en los últimos domingos. Todos sabemos de que hemos estado hablando un poco acerca de temas como el Espíritu Santo, los dones espirituales. Hemos visto en nuestros estudios que el poder de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad, como lo hace de igual forma en nuestro tiempo. Sabemos de que en las escrituras tenemos detallado algunos eventos importantes que fueron necesarios que se colocaran allí para el fortalecimiento y también para que las personas que fueron testigos presenciales de esos señales, de esas señales, de esos milagros, fueran fortalecidos. La, la clase que vamos a ver en esta mañana va enfocada en el sentido de que si todavía esos milagros que sucedieron, en la forma que sucedieron y que la Biblia lo relata, este, pueden suceder hoy en día. Y tal vez esa es una de las preguntas que vamos a tratar, donde va a ir enfocado el tema que vamos a tratar este día. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad, hay diferentes denominaciones que hablan de que todavía esa manifestación que Dios tenía y que nosotros la podemos ver gracias, muy amable. Esa manifestación que se nos encuentra detallada en las Sagradas Escrituras, eh, que de igual forma hoy en día, pero lo que vamos a tratar de ir comprendiendo, de ir viendo a través de este estudio, es que todo eso fue parte podemos decir, de un plan desarrollado por Dios y que en los momentos donde sucedieron esos milagros, esas señales, eh, eran etapas bastante complicadas, difíciles, y muchas veces yo quería mostrarlo. En nuestro tiempo suceden milagros.
solo que muchas veces no los podemos palpar. Y muchas veces las personas pueden pensar que son casualidades. Eh, el mensajero de Dios, cuando traía su palabra, él anunciaba cosas y situaciones que iban a pasar dentro del pueblo de Israel. Pero muchas veces de las personas que estaban en esas situaciones o en esos eventos no podían darse como ni cuenta se daba de esas situaciones que pasaban en sus vidas. Pero para la nación de Israel, el Dios, a través de su ley, de sus mandamientos y estatutos, el pueblo sabía de que cualquier cosa que pasara en ese pueblo, en esa nación, todo dependía de ese ser todopoderoso. O sea, nada de lo que sucedía con la nación de Israel era al azar, sino que había alguien detrás. Eh, esta clase, y también si ustedes saben el tema que se le colocó, es bastante interesante, ¿verdad? Porque ¿cuál es el dilema de los milagros y la fe? El dilema, bueno, surge cuando la fe se vuelve dependiente de la intervención sobrenatural con respecto a cómo Dios se manifestó en aquel entonces y muchos de nosotros esperamos que de igual forma, pero nuestra fe no tiene que estar condicionada. Sí, en aquel momento Dios intervino de esa manera, pero hubo un propósito. La semana pasada dijimos de que en realidad ellos no contaban, o sea, con esta palabra de Dios. Nosotros sí la contamos. O sea, nosotros tenemos, sabemos de que este libro ha sido inspirado por Dios y los eventos, las situaciones que tanto hombres y mujeres pasaron, fueron dejadas para que nosotros creyéramos. Bueno, Juan dice que si nosotros escribiéramos de todas las cosas que nuestro Señor Jesús hizo a lo largo de su ministerio, dice que no cabrían, pero estas se escribieron para que vosotros creáis, dice, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nosotros nos preguntamos, pueden surgir eh, con respecto a ese tipo de milagros. ¿En qué consistían esos milagros? Bueno, los milagros que la Biblia nos relata eran milagros extraordinarios, portentosos. O sea, eran milagros en el sentido de que mostraban el poder y la maravilla de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, la semana pasada recordábamos la liberación de Israel en Egipto, cómo Dios mostró su poder al pueblo, más que todo el énfasis era para ellos, de que Dios iba a estar con ellos. A lo largo de la historia, donde la Biblia nos presenta los denominados periodos de los jueces, de los reyes, vemos cómo Dios intervino y intervino en diferentes situaciones y muchas veces en situaciones particulares de individuos y algunas veces también de personas extranjeras. Cómo Dios iba actuando a través de estas personas y cuál era la idea. O sea, eran situaciones bien complicadas y difíciles. Entonces era para fortalecer su fe, para fortalecer que esa palabra, tanto el profeta que predicaba, alguien estaba detrás. O sea, ellos no hablaban solo por hablar, sino que todo lo que decían iba acompañado con lo que Dios les mandaba hacer. Y eran momentos críticos para la situación, para la nación. Esclavos en Egipto, periodo de los reyes, el pueblo inclinado a la idolatría, inclinados a la idolatría, entonces necesitaban Dios mostrar ese poder para que ellos pudieran convertirse y determinaran quién es el Dios verdadero. Y ahí nosotros, hoy en pleno siglo XXI, nos vamos a preguntar, ¿necesitamos ese tipo de eventos? Y hay veces, piense que eh, nosotros quisiéramos pedir ese tipo de milagros cuando algunas de las situaciones son bien complicadas, situaciones de enfermedad. Cuando va avanzando nuestra vida,
hay muchas capacidades que vamos perdiendo. Tal vez cuando nosotros somos jóvenes no sentimos que nos duele una rodilla, ¿verdad? Pero no sé si ustedes tienen la oportunidad a veces de escuchar allá afuera a personas que comienzan a decir sus dolencias y uno hasta nos volvemos incrédulos. Hay veces nos volvemos bastante incrédulos, pero porque dicen, ¿será que es cierto? El problema es que como nosotros no lo estamos pasando, hay veces no podemos sentir esa empatía por la persona. Y más cuando quizás lo repiten constantemente. Me duele esto, yo le pido a Dios para que me lo quite. Lo único que tomo es un medicamento, pero que me lo calma por momentos. Entonces, uno debe de ir pensando un poco. Entonces, ¿cuál era el énfasis? Que los profetas resucitaran a las personas. Sí, o que Jesús alimentara a 5,000 personas, que caminara sobre el mar y le dijera a las olas, a los vientos, deténganse. O sea, uno debe de ponerse a pensar, o cuando él resucita a su amigo. Todos conocemos la historia de Lázaro, ¿verdad? Lázaro era una familia que tenía muy buena cercanía con Jesús. Cuando Lázaro muere, el escritor de Juan nos trata de contar los detalles y nos da algunos detalles bastante interesantes. Nos dice que Jesús llora por su amigo cuando él muere, porque se conmueve de la situación y del dolor que ellos estaban padeciendo en ese momento. Pero uno se pregunta, ¿cuál era la intención? Esa sanación, ese milagro era un milagro momentáneo, porque la Biblia, ¿qué es lo que, la palabra de Dios, qué es lo que nos predica? ¿Cuál era lo fundamental? Jesús estuvo predicando 3 años y medio. ¿Y cuál fue el tema principal? El reino de Dios. El tema principal de la Biblia es el reino de Dios. Pero iban acompañados este tipo de eventos, de señales y milagros para fortalecer. Pero esa fortaleza era para hacerles entender que en el reino no va a existir eso. Porque ¿qué pasó con los ciegos que Jesús sanó? ¿Qué pasó con ellos? Cuando envejecieron, ¿qué sucedió con ellos? Nuevamente perdieron la vista. Lázaro fue resucitado para consolar a su familia. Pero ¿qué pasó después? Por la misma naturaleza, él murió. Él volvió a morir. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Lo que quiero que logremos entender en esta mañana es que todo lo que la Biblia nos relata fueron, fueron eventos en determinado momento donde Dios intervino, fortalecer ese tipo, todas esas personas, a un pueblo, a personas en particular. Y quiero que veamos algunas citas. Por ejemplo, busquemos Deuteronomio, capítulo 6. En el Deuteronomio, capítulo 6, el escritor dice, versículo 22, Deuteronomio capítulo 6, versículo 22 dice, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Ese es bien interesante. Dice que juró a nuestros padres, pero ¿Abraham poseyó esa tierra? No. Dice que la Biblia nos menciona que Abraham vivió en tierra ajena, como un extranjero y peregrino sobre la tierra. Porque ¿a cuál tierra se estaba refiriendo Abraham? Que Dios le iba a entregar o que Dios le va a dar. Su tierra, la parte que él va a recibir,
es en el reino. Es en el reino. Entonces, quiero que la clase vaya apuntada y veamos tanto esos eventos que pasaron en, en las escrituras, cómo Dios se manifestó. Y muchas veces ellos eran testigos de algunas situaciones de su vida que la providencia de Dios intervino en sus vidas. Un poquito más adelante, siempre hablando de Deuteronomio, en el versículo 7, capítulo 7, versículo 19, de las grandes pruebas que vinieron, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa, y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Entonces, vemos que Dios mostró su poder para que ellos supieran y conocieran que Dios es el único creador de todas las cosas y que está en control de la vida de ellos. Ahora nos ponemos a pensar. Siempre fue así en la vida de estos hombres, en algunas situaciones que ellos pasaban. O sea, porque ellos pasaban situaciones como las nuestras. Todos recordamos, fíjense que el salmista David dice algo bien interesante. Busquemos el Salmo 71. Los editores le han puesto aquí el salmo del anciano. Dice oración de un anciano. Bien, bien interesante todo lo que él dice. Pero en el versículo 15 dice algo interesante. Es Salmo 71. Pues que él ha vivido tantas cosas en su vida a lo largo de que 50, 70, 80 años, él dice algo bien interesante. Él reconoce todo lo que Dios ha hecho con él. Ha sido mi roca, mi refugio, ha estado en cada momento de mi vida. Lo ha librado de la mano del impío, de la mano del perverso, y comienza a decir un montón de cosas. Siempre Dios le ha acercado para que él se mantenga firme. Pero dice algo bien interesante, dice, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. ¿Qué está recordando el salmista? Que en su vida Dios ha estado presente y mostrando sus maravillas, sus señales, sus milagros. Cuando estudiamos la vida de David, nos vamos a Samuel, ¿verdad? Nos vamos a Samuel y encontramos varios eventos donde la providencia de Dios intervino. Cuando era joven, se recuerdan ustedes qué pasó, ¿verdad? La gran historia que nos contaron en la escuela dominical, que él sale a la batalla, bueno, él va a ver a sus hermanos, sale a la batalla, hay un gigante del lado de los filisteos y comienza a retar. Nadie se atreve a pelear, nadie se atreve a entrar a esa batalla. Pero David sí lo hace. Él confía en que Dios le va a dar la batalla y bien extraordinario cómo ocurre todo. Pero él vence. Él estaba seguro de que Dios estaba al lado suyo, que Dios estaba de parte del pueblo de Israel y que Dios iba a dar la victoria por medio de él. Pero también habían situaciones donde Dios no iba. Que veamos una historia una de las historias bastante tristes, pero que nos dejan una enseñanza y viéndolo con respecto al tema que estamos viendo en este día, con respecto a los milagros. Busquemos Segunda de Samuel, capítulo 12. Todos sabemos en el libro de Samuel, capítulo 12, nos presenta una de las historias bien tristes y difíciles de este hombre
era conforme, la Biblia lo habla conforme al corazón de Dios. Pero un momento de su vida, él peca, blasfema contra Dios con sus acciones. Pero ocurre un incidente. Viene el profeta Natán y le viene a decir, le cuenta la historia de la corderita de la persona que viene de camino. Y en esa historia, Natán le dice que él ha pecado. Y vamos a leer segunda de Samuel capítulo 12. Voy a leerlo todo, tal vez me ayuden, porque es una porción bastante larga, pero ¿qué punto quiero sacar de este relato? Veamos, versículo 13. Vamos a empezar del versículo 13. Aquí ya viene la respuesta de parte de Dios. Le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Todos sabemos de que el pecado que ellos habían cometido había nacido un niño, un niño. Es bien interesante. Dios le dice que este niño va a morir. O sea, sinceramente va a morir. ¿Qué hace David? David entra en una situación bastante difícil, porque él no quería que muriera este niño. Le dice en el versículo del versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Entonces, David quebranta la ley de Dios, Dios viene el mensajero, le dice de que este niño va a morir. Entonces, lo que hace David, se encierra, comienza a pedirle a Dios que le ayude. ¿Cuál creen ustedes que sería lo que estaba esperando David acá? Exacto, o sea, en pocas palabras, que no muriera. Le estaba pidiendo que no muriera. O sea, ¿qué estaba pidiendo? Estaba pidiendo un milagro, una señal de parte de Dios. Pero Dios, ¿qué le había dicho? No, este niño va a morir. Entonces, ¿ya cuántos días habían pasado? Al séptimo día, el niño muere. David había mostrado luto, dolor, tristeza por lo que Dios le había dicho. Pero mantiene la esperanza que Dios es misericordioso y que le va a dar todavía vida. Pero no pasa eso. No sucede eso. ¿Por qué lo traigo a nuestra clase? Hay veces vamos a enfrentar con situaciones así. Muchas veces no son castigos de parte de Dios, sino que son cosas que tienen que pasar en nuestra vida. O sea, todos hay veces en alguna situación bien difícil buscamos milagros, que Dios conteste nuestras oraciones, pero Dios ha determinado en qué momento nosotros llega nuestro fin. O sea, no podemos, muchas veces queremos entrar en pleitos con Dios, reclamarle. ¿Por qué? Pero la Biblia nos presenta de que Dios es un Dios absoluto, poderoso. Hay veces no vamos a entender, porque los caminos de Dios son muy diferentes a los del ser humano. David lo entendió, fíjense. David lo comprendió, porque cuando él pasó esos 7 días postrado, comía,
suplicándole y pidiéndole. Pero cuando el niño muere, él toma una actitud diferente. ¿Cuál fue la actitud? Dice que él se levanta, muda sus vestidos, vuelve a comer y todos estaban extrañados. O sea, todos sus consejeros le dicen, bueno, pero, ¿por qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si le decimos ahorita que el niño murió, a ver qué locura va a ser. Hay una cita que dice, a ver qué locura va a ser. Tenían temor de decirle. Pero cuando ellos ven que le llega a preguntar su actitud, su manera de pensar, ¿cuál fue? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Lo que uno tiene que hacer es difícil y cuesta porque muchas veces cuando estamos en esa situación, nuestra manera de pensar y actuar es diferente. Algunas veces nos alejamos de Dios, discutimos con Dios, peleamos con Dios, o sea, le reclamamos que Él conceda todas nuestras peticiones, queremos que se haga así como nosotros queremos. Pero David entiende algo, comprendió algo. En su vida ocurrió muchos milagros. La providencia de Dios estuvo allí. ¿Se recuerdan cuando uno ve o escucha la historia de Samuel, que Saúl iba por un lado, David por el otro? O sea, que se iba escondiendo de un lado, tenía que recibir una señal. O sea, esa historia son historias que nos ayudan a nosotras a entender cómo la mano de Dios iba guiando la vida de estos personajes. O sea, y de igual forma, eso llega a nuestro tiempo. Él dice algo bien interesante. Dice, entonces en el 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas. ¿A dónde entró? ¿A dónde fue? Y entró a la casa de Jehová y adoró. Solo pongámonos a pensar 7 días suplicándole que no, que no muriera este niño, pero el niño muere el séptimo día. Él entendió que había sido se llama, la decisión de Dios ya estaba determinada. Él es tal vez un milagro o una señal en su vida, pero él entiende, entra a la casa de Dios, adora, de ahí dice que va a su casa, pide y le preguntan por qué haces eso. Y el 22 él eh, dice, pero el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto, él te levantas y comiste pan. 22 y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, es bien interesante podríamos decir, la fe de estos personajes. O sea, estaban conscientes. O sea, yo voy a él. Yo no lo voy a poder hacer regresar. Dios ya lo determinó. Pero, ¿qué es lo que él entendió? O sea, Dios había estado a lo largo de situaciones difíciles que él había pasado. Pero un momento de su vida que él peca, van a haber consecuencias. Pero la misericordia de Dios, su misericordia no la apartó de él. Dios le perdona, pero iban a haber consecuencias. Y las consecuencias que él tuvo que vivir fueron bastante difíciles. Entonces, Dios actúa en nuestras vidas de diferentes maneras. Para que se expandiera este evangelio, tuvo que emplear su poder para que la gente creyera. Hay veces uno dice, pero ¿por qué era necesario? O sea, ese milagro, esas señales iban acompañados para que la gente se convenciera y estuviera segura al dar su vida. Para que se expandiera ese evangelio, esa palabra, fue algo milagroso. O sea, que la gente muriera, o sea, muriera
perseguida por creer, por tener una convicción firme. O sea, no fueron personas que lo hicieron por fanatismo, sino que estaban convencidas. Hebreos, o sea, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo los escritores comienzan a hablar de lo que ellos vivieron, y no solo en el Nuevo, sino profetas del Antiguo Testamento. Dice que muchos de ellos a sus familiares, dice, los recibieron muertos en resurrección, dice. ¿A qué se estaba refiriendo? Estaban convencidos de lo que creían. Ana iba a decir algo, dime. Como en el tiempo antiguo, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas que conocen la Biblia, pero no conocen en realidad lo que Dios quiere que cada uno de nosotros haga y estudie de la Biblia para realmente reflejar un milagro. Yo tuve el caso con una paciente el año recién pasado, era un cáncer terminal de lengua, el cáncer ya le había invadido la mayoría de sus órganos a nivel de lengua, a nivel de glándulas salivales, toda su parte ahí estaba bastante comprometida. Ella llegó de una manera bien como quejándose de la situación que estaba pasando con Dios. Llegó, eh, juzgando a Dios, criticando a Dios y hasta cierto punto maldiciendo a Dios por Exacto. su situación. Entonces, el caso de ella lo vengo a nombrar porque cuando ella se dio cuenta de que hay ciertas enfermedades que llegan a nuestra vida, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros mismos, que no nos cuidamos, que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo con referente a nuestro cuerpo. Y pasan situaciones y cambios que no nos damos cuenta, como también situaciones y cambios cuando nosotros estudiamos la Biblia que tampoco queremos aceptar. Y por eso es que llegamos al grado de decir, es que tenemos que buscar un culpable por A o por B motivo que pasan en nuestra vida. Pero pasa el tiempo y cuando ella llega a mis manos, todo mundo pensó que esta señora iba a morir en ese término de un mes. Ya le habían dicho que ella iba a morir por todo lo contaminado que tenía ya ahí su boca y que ya había pasado a ciertos términos de llegar hasta su cerebro, llegar a su nariz. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos, no, realmente no es culpa de Dios que usted tenga eso, no es culpa de Dios que usted se sienta así. Lo que usted tiene que hacer es enfrentar lo que hay que enfrentar, pero agarrado de la mano de Dios de una forma diferente, a aceptar la voluntad. Si Dios quiere, nos morimos, si no, no nos morimos. Pero en el caso de ella, cambió cuando yo le hablé realmente de Jesús, qué es lo que Jesús espera de nosotros, qué es lo que realmente vino a hacer Jesús a la tierra. Sí vino a demostrar de que hay milagros, pero hay milagros si nos acercamos a Dios, si nos acercamos a Jesús y si queremos realmente cambiar. Y hasta ahorita la señora dice, yo quiero ir a la iglesia que usted va y le digo yo, ¿por qué? Porque yo quiero aprender la verdad de lo que realmente está pasando en mi vida, quiero que haya un cambio. Y ella ha mejorado bastante, la logramos operar, la logramos estabilizar y hasta ahorita ella sigue viva. Y el hecho de acercarnos a una persona que está reprochando que Dios existe, que no quiere aceptar que los milagros existen todavía,
desde el punto de vista realista, no como en el tiempo antiguo, Exacto. ¿verdad? Sino que realista cómo pueden pasar las cosas y si allá hay un cambio de sanación en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, las cosas se dan. Yo creo que ahí va el rumbo de nuestra clase de esta mañana. O sea, uno de los milagros más grandes que Dios ha hecho en nuestra vida es que esta palabra llegue a nosotros. Pero esa palabra, milagro va a ser cuando transformemos nuestra vida. O sea, si no necesitamos, o sea, milagros como los que se dieron a cabo y que están escritos en la Biblia, pero sí suceden, sí suceden. No van a suceder así como fue en el primer siglo o como lo presenció este Elías, que cayera fuego del cielo. Esta palabra, el milagro que va a hacer es poder entender el plan de Dios, de su reino. O sea, de que en el futuro todo ese tipo de debilidades que nosotros tenemos en nuestra vida no van a existir. Todo eso se va a acabar. Todo lo que nosotros tenemos que estar luchando con el pecado, contra nosotros mismos, es esa transformación para ser diferentes a los demás, para estar preparados como un pueblo. Muchas veces en nuestra vida nos cuesta lograr entender que esa palabra, ¿cuántos de nosotros vivimos muchas veces una vida que no queremos cambiar? Pero la palabra nos va transformando. Dice Hebreos que la palabra es como una hoja que corta, dice, pero penetra hasta dentro de nosotros. Entonces, nosotros, sí, la sanidad, una sanidad física es bastante, era bastante asombrosa en aquel tanto es cómo se llevaba a cabo, ¿verdad? Pero la fe que le agrada a Dios es la que se sostiene en las pruebas, sin necesidad de señales externas, sino internamente, dentro de nosotros. Que aceptar que Dios nos puede decir no cuando queramos un milagro en nuestra vida, una petición de sanidad, algo que nosotros sintamos que nos está molestando, no nos ayuda a progresar en nuestra fe. Pero tenemos que entender que nuestra mortalidad es una condición, nuestra naturaleza es una condición frágil. En un mundo, muchas personas buscan evidencias, o sea, espectáculos, y en realidad no es así, sino que las personas tienen que brillar, mostrar una fe basada en la fidelidad hacia Dios, en la fidelidad, en la perseverancia, en las diferentes situaciones que nosotros vivamos en nuestra vida. Eh, que esa palabra donde se encontramos las promesas sean parte de nuestro diario vivir. La fe no es la espera de algo mágico, no, sino la convicción de lo invisible. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, lo invisible, esa palabra de Dios, nos damos cuenta que si buscamos milagros para creer, nuestra fe es frágil, nuestra fe es débil. Eh, si creemos en su palabra cada día de vida bajo su previdencia, es un testimonio de su poder. O sea, cada uno de nosotros tenemos que estar sujetos a la providencia de Dios. Aristides iba a decir algo, vi que levantó la mano. Pienso que milagros extraordinarios han sido sucedidos. Es que tenemos que diferenciar las señales de por lo menos eso de que Dios hizo caer fuego del cielo, eso fue una señal, no fue un milagro. Exacto. Porque no tenía otro objetivo de que ellos conocieran que ese es el verdadero Dios. El milagro es cuando una persona es beneficiada por ese hecho, un hecho extraordinario. ¿Verdad? Es
la sanidad es diferente al milagro. Una sanidad no es un milagro, sino que se restaura a la condición cuando la persona estaba. No es un milagro porque vuelve. En el caso de cuando Jesús, en el caso de Pedro, con el ciego, sí fue un milagro. ¿Por qué? Porque este hombre era de nacimiento. Yo le siento, y además de eso, nosotros vemos un milagro más grande cuando el hombre se para y empieza a saltar sin aprender a caminar. Y todos sabemos que nosotros tenemos que aprender a caminar, pero este era cojo, perdón, era de nacimiento, él nunca había caminado, pues se levantó y caminó, si había aprendido. ¿Va? Incluso cuando alguien restaura a esa condición, una enfermedad, él tiene que pasar terapia para poder, eso es la sanidad. ¿Va? Pero mire, Douglas, yo pienso de que milagros extraordinarios hay ahorita, ahora se va viendo, ahora nosotros podemos ver con el internet que todo queda grabado, se ve unos casos de gente que se salva por 1 milímetro, se ve un hombre que le pasan las 2 llantas de un bus, la de delante y la de atrás, y cuando pasa el bus se levanta. Esos son milagros, pues, ¿y para qué están allí? Ahorita también para que podamos creer, pues, ¿verdad? Sí, y todo el mundo dice, hasta el incrédulo dice, es un milagro, dice. La pregunta sería ahí buena, ¿para qué sirvió ese tipo? ¿Verdad? O sea, porque muchas veces si nos vamos al internet o a las redes sociales, casi el 99% de ahí es falso. Entonces, lo que sí podemos ver con respecto a lo que, y eso es bien interesante, cuando usted dice hacer la diferencia entre milagro y señal, es cierto, pero ¿quién interviene directamente? Es Dios. Y fíjense que para nosotros, como los cristianos, una de las señales modernas que fuimos, podríamos decir, testigos nosotros, es respecto, bueno, para este siglo XX, siglo XXI, es un evento, establecimiento de la nación de Israel. Aproximadamente 2 años, cuando Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano, no existía Jerusalén ni Israel. O sea, había ese lugar de ahí había sido destruido y convertido y traído otra gente y le habían cambiado su nombre. O sea, Israel. Pero en 1947, nuevamente, el pueblo se vuelve a establecer como un estado, como una nación. Los judíos comienzan a regresar y estaban regresando por todo el mundo. Habían historias que nos contaban creo que en adolescencia y juventud, niñez, cuando muchos cristianos vivieron en esa época, en la Segunda Guerra Mundial. De una guerra mundial, la nación de Israel se establece como un pueblo. ¿Y cómo había permanecido? ¿Cómo se llama? Dispersada por todo el mundo. Entonces, ¿cuál es esa señal de que Dios estaba cumpliendo las profecías hechas a Ezequiel 37? La profecía de Ezequiel 37, cuando habla del valle de los huesos secos, le dice a Ezequiel, así cuando lo ve los huesos, así ha terminado, pero no, yo le voy a dar vida para que vuelva a restablecerse. Y eso lo vivieron, o sea, los que fueron llevados cautivos a Babilonia y después regresan, nuevamente están allí, después en el Imperio Romano, ellos nuevamente son destruidos, son dispersados por todo el mundo, 2000 años, 1948, ellos vuelven a regresar a esa tierra que les pertenece, a establecerse como nación. O sea, son señales que Dios da y que ha dejado escritas para que las personas crean. O sea, hoy en día nosotros entendemos qué está pasando allá en Oriente Medio. O sea, hay una, como el hermano Jaime decía en su exhortación, muchas veces alejados así
y miles de kilómetros, no sabemos, ni siquiera tenemos la idea qué es lo que muchas de esas personas están pasando. El miedo, el terror, el caos. O sea, qué situaciones, o sea, hoy vivimos en un ambiente nosotros completamente diferente. Pero remontémonos nosotros a los años 80 en nuestro país, cuando surgió la guerra. ¿Cómo es que Dios te protegió? ¿Cómo es que Dios nos cuidó de una guerra? Que nos librara. O sea, que algunos hermanos arriesgaran su vida para llevarte comida. O sea, para que o sea, cómo Dios, la providencia de Dios se manifestaba. O lo que hemos vivido hace poco de la violencia que ha pasado en nuestro país. Muchos de nosotros vivíamos en lugares muy difíciles. Bueno, no nos visitábamos, sinceramente. Cada quien vivía en sus casas y no podíamos salir de un lugar. O sea, esas son cosas que hemos sido testigos. La violencia, el caos, el maltrato, todas esas situaciones, pero cómo Dios, su providencia, ha estado con cada uno de nosotros para cuidarnos y fortalecernos. Lo que quiero que veamos en esta mañana de esta clase es que sí, Dios interviene a lo largo de toda la humanidad, a lo largo de toda su creación. O sea, no solo porque en el Antiguo o en el Nuevo Testamento se hicieron ese tipo de milagros, Dios no actúa hoy. Claro que sí. Dios está y siempre va a estar con cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es que nuestra vida tenemos que transformarla para el servicio de Él. Nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, muchas veces nuestra manera de comportarnos no va de acuerdo a como Dios lo manda. Vimos el ejemplo de David, ¿verdad? En su vida hubieron señales y milagros de parte de Dios, pero hubieron momentos que Dios no le iba a responder. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien bien interesante, y fue el apóstol Pablo. En la carta de los Corintios, menciona de que este hombre, el apóstol de los gentiles, se le ve cómo anduvo su predicación y hace sus 3 viajes, cientos, miles de kilómetros. O sea, era un itinerario bastante difícil, complicado, porque él en sus cartas trata de ver qué cosas que vivir y pasar, pero lo hacía de una manera, él mismo dice, sentía ese voluntario, sentía ese deseo de llevar esa palabra, porque Jesús se la había comisionado. Pero en segunda de Corintios, bueno, yo creo que todos conocemos, en segunda de Corintios pasa en su vida, algo que él tiene que vivir y afrontar. Dice el capítulo 12, voy a venir, dice, a decirles estas cosas porque yo me he enaltecido. O sea, él dice que ha actuado de una manera que no ha sido la correcta. Pero leámoslo rápidamente. Quiero sacar ese punto bien interesante que él dice. Dice, en el versículo 6 del 2 Corintios 12:6, sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
¿Qué estaba enfrentando Pablo en cuando está escribiendo esta carta? Les, les voy a leer, quiero ver, otra versión. Dice, vean lo que dice esta versión, siempre el mismo versículo. Precisamente dice, para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no me ensoberbezca. 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto. Y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. Probablemente Pablo tuvo una enfermedad, algo difícil que él estaba pasando. Pero ¿qué quería que pasara en su vida? ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? Un milagro. Vean Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces probablemente él había pasado un momento bastante difícil. No sabemos qué tipo de enfermedad le había llegado y no sabemos si él había con esa enfermedad a lo largo de todo, después de su ministerio. Lo que quiero que veamos es que él estaba pidiendo a Dios que lo sanara. Pero ¿qué le había dicho Dios? O sea, mi gracia es que hayas conocido mi palabra. Pero ¿qué es lo interesante de Pablo? Porque Pablo también, Dios lo utilizaba para hacer milagros, pero no para beneficio de ellos, sino para beneficio de sus semejantes, de los que de alguna manera estaban padeciendo o sufriendo alguna situación difícil. Entonces, y él mismo dice, sé padecer cualquier situación que tenga escasez, que sea de enfermedades, de persecución, padecimientos de hambre, y comienza a hablar en Corintios de lo que él ha ido. Pero que él siempre se mantuvo firme, predicando la palabra. Fueron hombres, a pesar de ser testigos de muchas situaciones, en algunos momentos tuvieron que vivir y aceptar la voluntad de Dios. Porque, ¿cuál era su visión para ellos? La visión de ellos no era lo que estaban viviendo en su tiempo presente. La visión de ellos era algo del futuro. Busquemos Hebreos. Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos capítulo 11 y vamos a leer 36. Dice, otros experimentaron vituperios, azotes, pasiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba
Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para el escritor de Hebreos, todas esas personas alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. ¿Cuál era lo que Dios les había prometido? Por lo que habían luchado toda su vida, es un reino de paz, un reino de salud, prosperidad. O sea, eso es lo que cada uno de nosotros esperamos en el futuro. Dígame, Leo. Sabemos lo poderoso que es Dios, ¿verdad? Cómo alcanzar ese reino para nosotros es el reto. ¿Cómo alcanzarlo? ¿Va? Usted bien lo dijo, ¿va? Cómo preparó a Ciro, ¿va? Antes que él naciera para ser un libertador, ¿verdad? Lo mismo me hace pensar, ¿verdad? Que sucedió con Pablo. Pablo nació en Cilicia, entre el Imperio Romano. Jovencito se fue a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Alguien que lo preparó, ¿verdad? Con todo lo concerniente a lo que era el judaísmo, pero bien, ¿verdad? Las promesas de Moisés, todo eso lo entendía Pablo. Pero cómo Dios fue construyendo a Pablo, ¿verdad? Primeramente persiguió a la iglesia, porque Dios lo permitió, ¿verdad? Persiguió la iglesia y la iglesia se esparció, ¿verdad? Por muchas regiones de Asia, huyeron, ¿verdad? Por la persecución de Pablo. Luego Pablo lo encuentra Jesús, ¿verdad? En Damasco. ¿Por qué me persigue? ¿Verdad? Lo deja ciego y luego lo instruye, ¿verdad? Le devuelve la vista, pero instruido ya para llevar su conocimiento del evangelio, las promesas del reino, y empieza a formar iglesias, ¿verdad? Llegó a Corintio, una iglesia difícil de formar la sinagoga. Ahí estaba Sóstenes, a quien le dirige la carta, pero sin embargo estaba Galión también gobernando por el Imperio Romano. Pero hay algo importantísimo, ¿verdad? Que muchos creyeron, y por ese poquito que creyeron, le dice, le dice Dios en visión, ¿verdad? Le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es grande para Pablo. Ahí lo estimula para poder seguir. Y por eso las cartas que está mandando a Corintio, ¿verdad? Porque esto aconteció en el segundo viaje misionero de él, ¿verdad? Que llegó a Corintios, pero allí le era difícil llevar la palabra, pero cuando le digo que Dios tiene el control de todo, la iglesia se formó, ¿verdad? Con todas sus debilidades, con todas sus rebeldías, porque había mucho griego que era libertino, había romanos, había de toda clase de personas, pero se formó la iglesia y eso y lo empezó a corregir ya de lejos, ¿verdad? Pero ahí está, y es para nosotros, para que aprendamos, ¿verdad? También. Y eso con la experiencia de Pablo, no solo Pablo, sino los apóstoles, estas personas usaron sus adversidades para madurar espiritualmente. O sea, tuvieron una madurez, se enfrentaron, personas que enfrentaron el dolor humano y nos mostraron que la confianza en Dios es más que esperar
que Él solvente nuestras necesidades, o sea, nuestros sufrimientos y adversidades, sino que nos enseña a enfrentarnos, que aprendemos a fortalecernos en esas adversidades que podamos pasar, porque la palabra está en nosotros. La palabra nos indica, Job decía, bueno, vamos a recibir de Dios solo el bien y el mal no lo vamos a recibir. O sea, la historia de Job es una historia bastante que nos ayuda a reflexionar. Tal vez hoy nosotros, porque vimos en pleno siglo XXI con tecnología, ciencia, sí nos pueden ayudar instantáneamente y a fortalecer para vivir eternamente. Solo es la... En realidad, que él tiene el conocimiento en primer lugar. Correcto. Entra en las diferentes etapas de la tentación y él saca a relucir el conocimiento que él ya tiene y cuál es el objetivo que él ya tiene. Claro, llega un momento que inclusive él en su vida llora y dice la Biblia que llora lágrimas de sangre, que nos da a entender a nosotros y qué es la confianza que nosotros debemos de tener ahora, que no por el hecho de que nosotros ya conocemos la Biblia, no vamos a tener tentaciones o no vamos a tener adversidades en nuestra vida. Sí vamos a llorar, porque sí vamos a llorar ciertas situaciones que lleguen, pero nunca debemos de dejar de insistir en que nuestro objetivo es el reino de Dios. Y si estamos aquí, cada uno de nosotros sentados, ya sean nuestros amigos o los hermanos, es porque tenemos un objetivo fijo, que es el reino de Dios, y que a pesar de las adversidades que lleguen, tenemos el ejemplo de Jesús, que él en ningún momento desfalleció, que él en ningún momento dijo, no estoy dispuesto a sacrificar mi vida o a dar mi vida para que haya una esperanza diferente para la humanidad. Entonces nosotros tenemos que, en primer lugar, ser agradecidos por la oportunidad. En segundo lugar, tratar de conocer más qué realmente es lo que Dios quiere para nosotros en la vida y qué podemos nosotros día a día ir dando, porque nosotros nos afanamos en todo el mañana, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer el mañana? ¿Qué voy a hacer el mañana? Pero no nos percatamos en el día de hoy. Y es ahora cuando tenemos que tratar la manera de vivir el día según como Jesús nos vino a dejar el ejemplo, persistiendo, conociendo la palabra y tener el objetivo claro que es el reino de Dios. Jesús le dijo al apóstol Tomás, ¿verdad? En Juan 20, le dice, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos todos nosotros. Tal vez nosotros no vimos ese tipo de manifestaciones, pero lo vemos ahora en que nos ha dado esa palabra. Esta palabra donde no, cada uno de los que estamos aquí comprendemos el plan de Dios. O sea, si todos comprendieran ese plan de Dios, hubieran más personas, pero no conocen al Dios verdadero que nosotros conocemos, al Dios de Israel. Gracias.
Bien, hermanos, le damos las gracias a nuestro hermano Douglas Mate por escuchar la expuesta esta mañana. Agradecerle a todos los hermanos involucrados en los servicios de este día para que todo se haya llevado con el debido orden e invitarlos los días martes y jueves a las 5:30 de la tarde vía Zoom a nuestras lecturas diarias. El próximo sábado a las 3 de la tarde un estudio bíblico y el próximo domingo 9:30 partimiento del pan y el vino y a las 11 de la mañana una charla similar a esta. Para finalizar, nos ponemos de pie y buscamos en nuestros signarios el himno número 34. Al final del himno le vamos a pedir a nuestro hermano Oscar Sigüenza que nos despida en palabras de oración. Puestos en pie, himno número 34 que dice: descanso en ti, mi defensor y escudo. Padre, al final de estos dos servicios que hemos realizado en esta mañana, gracias a tu voluntad y misericordia. En primer lugar, Padre, recordar el sacrificio de tu Hijo a través de los símbolos del pan y el vino, símbolos que nos recuerdan tu gracia también para cada uno de nosotros a través de él, para obtener el perdón de pecados. Bendición, Padre, que nos sigue cada uno de nosotros, con esa esperanza de estar en el reino de paz y de justicia que tú establecerás sobre esta tierra. Así como también, Padre, venir también en el segundo servicio, donde nos hemos reunido para crecer en conocimiento y en sabiduría a través de las palabras de esta conferencia que hemos tenido en esta mañana, suplicándote que siempre tu
Misericordia esté con nosotros a través de estos estudios para poder crecer a través de ellos en sabiduría y en inteligencia. Gracias, Padre, por este momento que nos has concedido en esta mañana y a la vez también estrechar lazos de hermandad y de compañerismo. Oramos también, Padre, por los hermanos y hermanas que en esta ocasión no estuvieron con nosotros, que tu bendición también esté con cada uno de ellos ahí donde se encuentran. También ponemos en tus manos, Padre, la salud de todos los hermanos que tenemos dentro de nosotros, que están enfermos, pasando alguna gravedad, que también tu mano sanadora esté con cada uno de ellos. Gracias, Padre, por este momento que nos diste en esta mañana de estar todos reunidos como iglesia tuya. Y ahora te pedimos también de que al salir de este lugar nos lleves con bien hacia nuestros hogares, nos aparte de todo peligro y todo mal en el camino, y que siempre nos des la oportunidad de congregarnos. Gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.